Bueno, el partido de golf realmente no termina en el hoyo 18, Ujú, totalmente. termina en el 19. Es decir, en la mesa del restaurante. Y resulta muy sorprendente ver que es exactamente ahí donde los clubes están librando una batalla silenciosa. Una batalla por la supervivencia económica y también por la comunidad. Exacto. Y lo están haciendo utilizando inteligencia artificial y análisis de datos predictivos. Así que para iniciar esta inmersión profunda, vamos a dejar atrás el césped y vamos a entrar directamente en las cocinas y en los despachos. Me parece el enfoque correcto, la verdad. La misión de nuestro análisis de hoy es descubrir cómo el área de alimentos y bebidas está dejando de ser un servicio que funcionaba puramente por instinto y cómo se está convirtiendo en el auténtico corazón estratégico del club. Pues a ver, el análisis que estamos revisando apunta a algo realmente curioso desde el principio. Fíjate que históricamente este famoso hoyo 19 se gestionaba prácticamente a ciegas. Sí, totalmente a ciegas. El éxito o el fracaso del área de restauración dependía casi en exclusiva de la intuición de un gerente o, bueno, de la simpatía del personal de sala. Las costumbres estaban tan arraigadas que nadie se paraba a cuestionarlas. Claro, era lo de siempre. Eso es. Sin embargo, el cruce entre la hospitalidad tradicional y la ciencia de datos ha cambiado las reglas del juego por completo. Hoy en día ya no basta con servir un buen plato a tiempo. Ya no es suficiente, no. El verdadero reto ahora es entender la matemática oculta detrás de por qué ese plato específico se debe servir en ese momento exacto. Pues me gustaría tirar de este hilo, porque el contraste entre la vieja escuela y lo que ocurre ahora mismo es abismal. Si miramos a esa gestión más clásica, el área de alimentos y bebidas solía verse casi como una molestia, un mal necesario. Una obligación, digamos. Exacto. A menudo se consideraba un simple servicio complementario, algo que había que tener porque, lógicamente, los socios necesitaban beber agua o tomar un café después de jugar. Claro, o peor aún, se veía como el negocio de otro, especialmente si la gestión estaba externalizada a un concesionario. Sí, eso pasaba muchísimo. Era un terreno operado basándose en un catálogo de frases hechas, frases que se repetían como mantras inquebrantables en las reuniones de directiva. Totalmente. Frases como: este plato siempre se vendió bien, así que no lo toques. O la clásica advertencia intocable de «Ni se te ocurra subirle el precio a ese café porque los fundadores se van a quejar y tendremos un problema». Ya es que esa dependencia absoluta de la intuición es una trampa muy seductora. A ver, la experiencia acumulada durante años tiene un valor indudable en hostelería. Por supuesto, no se puede negar. Pero, si la usamos como única brújula, se convierte en un techo de cristal que limita el crecimiento. El punto de inflexión real en este sector llega con la transición hacia la evidencia empírica. Cuando empiezan a entrar los datos duros, digamos. Exactamente. Empezaron a implementarse sistemas de puntos de venta, los famosos POS, integrados con reservas digitales y registros de consumo automatizados. Vale, y eso lo cambia todo. Lo cambia por completo, porque de repente cada café servido dejaba un rastro digital. Esto generó un cambio monumental en la mentalidad de los líderes. Claro. El gerente pasó de entrar por la mañana preguntando ¿qué vendimos ayer? A plantear una pregunta mucho más profunda y estratégica. Pasó a preguntar ¿qué hemos aprendido de lo que vendimos ayer? ¿Qué hemos aprendido? Esa es la clave. Pero a ver, aquí es donde surge una fricción evidente que creo que muchos pueden estar pensando. A ver, dime. Implementar pantallas en la cocina, medir cada gramo de café, cruzar datos de consumo. Yo me pregunto si medir obsesivamente cada pequeño detalle no corre el riesgo de volver fría y corporativa una experiencia que debería ser puramente humana. Es una duda muy razonable. Es que, para quienes nos escuchan y frecuentan este tipo de lugares, el atractivo principal de un club es que funciona como una extensión del salón de su casa. No quieren sentirse dentro de una hoja de cálculo gigante. Claro, es un temor muy lógico, pero lo que demuestran los datos de la fuente es que ocurre exactamente lo contrario. Ah, sí. Sí. Medir no enfría el servicio, sino que lo ilumina. Fíjate, cuando la operativa de un restaurante se basa solo en la intuición, el equipo vive apagando incendios constantemente. Van a salto de mata. Exacto. Reaccionan a lo que ocurre en el momento. Si de repente llegan 30 personas de golpe tras un torneo, el servicio colapsa. Y el socio se enfada porque su comida tarda 50 minutos. Precisamente. Sin embargo, al incorporar la evidencia y la medición, esa operación que simplemente reacciona se transforma en una operación que evoluciona. Vale, entiendo por dónde vas.
Cuando el club puede anticiparse a lo que vas a pedir, porque los datos respaldan esa predicción, la sensación de ser acogido se multiplica. Claro, porque todo fluye. Eso es, la tecnología no busca reemplazar la sonrisa del camarero. Lo que busca es garantizar que ese camarero tenga el tiempo real y la energía para sonreír, en lugar de estar corriendo estresado por una mala planificación en la cocina. ¡Qué buen punto! Y si el objetivo final es medir y aprender para evitar ese estrés, nos topamos de frente con un cuello de botella muy humano, que es el volumen de información. Uf, sí, el mar de datos. Un sistema moderno escupe miles de líneas de datos a la semana. Ningún cerebro humano puede procesar a simple vista cómo se correlaciona, por ejemplo, una caída en la presión atmosférica un martes por la tarde con un pico en la venta de cerveza. Es imposible para una persona. Y aquí es donde entra la herramienta que da sentido a todo este caos, la inteligencia artificial. Me gusta imaginar a la inteligencia artificial en este entorno no como un chef robot, sino como un caddy experto en un torneo de golf. Ah, me gusta esa analogía. Es que, a ver, el caddy no golpea la pelota, no cocina y no atiende las mesas, pero es la figura que te dice exactamente cómo sopla el viento en las alturas. Te dice qué palo debes usar para esa distancia específica y dónde están las trampas de arena que tú no puedes ver desde donde estás parado. Es una comparación muy útil. Y si llevamos a ese caddy algorítmico al límite de sus capacidades, vemos que no solo lee el viento actual, dota el liderazgo de una auténtica visión de rayos X para revelar patrones completamente invisibles en el caos del día a día. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues, por ejemplo, en La Fuente detallan cómo la inteligencia artificial cruza variables y detecta con precisión matemática cómo los pequeños cambios climáticos alteran el consumo. Ah, claro. Lo del clima es fundamental. Totalmente. Si la humedad baja y la temperatura sube 2 grados, el sistema no solo sabe que la gente pedirá más bebidas frías, sabe exactamente cuántos barriles extra de cerveza hay que pedir al proveedor para el torneo del sábado. ¡Wow! Eso es nivel de detalle. Sí, sugiere compras basadas en previsiones de consumo reales y no en la corazonada del jefe de compras que miró al cielo por la mañana y dijo: «Uy, parece que va a hacer calor». Es decir, te dibuja un mapa topográfico del hambre y la sed de tu comunidad en tiempo real. Exactamente. Y esto enlaza con un concepto del análisis que resulta demoledor para las tradiciones, y es la idea de que el relato mata al relato. Ah, sí, esa frase es clave en este análisis. Es que en cualquier comunidad cerrada, y bueno, un club social es el ejemplo perfecto, existen mitos operativos, leyendas urbanas sobre lo que funciona en el restaurante. Sí, esas verdades absolutas que nadie cuestiona. Claro. Todo el mundo jura, por ejemplo, que la tarta de manzana de los viernes es el gran éxito indiscutible del club. Ya. Pero luego llega esta visión de rayos X, revisa los datos históricos y desmantela la narrativa falsa por completo. Y ese ejemplo de la tarta de manzana ilustra muy bien el problema real. La leyenda dice que es un éxito porque siempre se hace y siempre se acaba al final del día. Lo cual parece un éxito sobre el papel. Parece, sí. Pero el algoritmo revela algo distinto. Revela que para que se acabe, el tamaño de las porciones ha ido variando, los ingredientes sobrantes se han echado a perder en la nevera durante la semana. ¡Ay, madre! Y en realidad resulta que ese famoso postre genera un 40% de desperdicio oculto. Un 40% es una barbaridad para una cocina. Pues sí. Pero nadie lo notaba porque la inercia ocultaba la pérdida. Los datos duros desmontan estos mitos. Y el paso lógico, una vez que la inteligencia artificial detecta estos patrones de comportamiento, es aplicar esta lupa implacable a algo muy sencillo. ¿A qué te refieres? Al documento más sagrado del restaurante, el menú. Aterrizar todo esto en el menú es fascinante. Yo veo en el análisis que cogen la carta de toda la vida y le aplican una herramienta llamada la matriz BCG. Exacto, la matriz del Boston Consulting Group, adaptada a la hostelería. Entiendo que esto transforma una simple lista de comidas en un mapa estratégico, y lo hace cruzando dos variables fundamentales, que son la popularidad del plato y su rentabilidad real. Así es. Pero claro, ¿cómo se ven estas categorías en la práctica diaria de una cocina? Pues a ver, la matriz divide la carta en 4 cuadrantes muy claros. Es como hacerle una radiografía financiera a cada receta que sale de los fogones. ¿Vale? En el primer cuadrante tenemos las estrellas. Son platos enormemente populares que además dejan un margen de beneficio excelente para el club. El sueño de cualquier gerente. Totalmente. La estrategia aquí es simple. Promocionarlos, ponerlos en el centro visual del menú y sobre todo asegurar que la calidad de esos platos nunca baje. Tiene todo el sentido. ¿Y el segundo cuadrante?
Luego tenemos las vacas lecheras. Son esos clásicos absolutos que todos los socios piden constantemente. Pero tienen un problema. Por el coste de sus ingredientes, dejan un margen de ganancia muy bajo. Claro, imagino que el reto con esas vacas lecheras es bastante complicado. Muchísimo. Porque si subes el precio de golpe para mejorar el margen, la comunidad entera se te echa encima. Entonces, ¿cómo mejoras ese margen sin espantar al socio que lleva pidiendo exactamente lo mismo 10 años seguidos? Pues ahí es donde radica la verdadera ingeniería de menú. En lugar de subir el precio y generar un conflicto político, el chef y el gerente pueden buscar alternativas mucho más creativas. Como por ejemplo, Bueno, quizás se pueda reducir ligeramente la cantidad de una guarnición que los socios de todas formas suelen dejar en el plato. optimizar el desperdicio. Exacto. O renegociar un mejor precio con el proveedor de ese ingrediente clave. El objetivo es mover esa vaca lechera un poco más cerca de la categoría estrella sin que el socio perciba un impacto negativo. Qué interesante. Pero el análisis no termina ahí, ¿eh? El tercer cuadrante son las incógnitas. Las incógnitas. Suena a plato misterioso. Sí, son platos muy rentables para el club, pero que misteriosamente casi nadie elige de la carta. Vale, ¿y qué se hace con esos? Aquí hay que tirar de marketing interno. Tal vez necesiten un nombre más atractivo en el menú, una descripción más sugerente, o simplemente que el personal de sala los recomiende activamente, como la sugerencia especial del día. Claro, darles un pequeño empujón comercial. Eso es. Vale, entonces tenemos las estrellas, las vacas lecheras y las incógnitas. Pero falta la categoría más conflictiva, la que seguramente requiere tomar decisiones muy difíciles. Sí, ya sabes a cuál te refieres. Me refiero a los perros, platos que ni son populares entre la mayoría de los socios ni son rentables para la cocina. El peor de los escenarios. Claro, sobre el papel son candidatos directos a ser eliminados o reformulados por completo. Pero aquí veo un problema enorme en la vida real de un club social. ¿Qué pasa si ese plato catalogado fríamente como perro por la máquina resulta ser el estofado de receta antigua que solo piden 3 socios fundadores? La clásica situación de club. Es un plato que cuesta una fortuna mantener fresco durante toda la semana. El margen es dolorosamente negativo, pero esos 3 socios tienen un peso político tremendo en la institución. Viene el algoritmo y borra el estofado sin piedad. A ver, ese es el gran miedo a la automatización, el temor a chocar frontalmente contra la tradición y el peso humano. Pero la respuesta de la fuente es un no rotundo. Ah, vale, menos mal. El algoritmo no ejecuta decisiones finales, solo informa sobre ellas de manera objetiva. Y aquí es precisamente donde el liderazgo humano recupera todo su valor. Es donde el arte se encuentra con la ciencia. Entiendo. Los datos te dan la foto, pero tú decides qué hacer con ella. Exactamente. Los datos ponen el coste real de ese estofado sobre la mesa del gerente. Le dicen de forma muy clara: mantener este capricho histórico nos cuesta exactamente 600 euros de pérdida al mes. Te ponen la factura delante. Eso es. Y a partir de ahí, la comisión directiva toma una decisión consciente. Claro, ya no operan a ciegas. Pueden decidir que el valor emocional y de retención de esos 3 socios fundadores justifica sobradamente ese coste operativo mensual. Claro, asumen la pérdida, pero la asumen como una inversión en fidelidad, no como un accidente por mala gestión. Exacto. La diferencia fundamental es que ahora lo hacen con los ojos bien abiertos, sabiendo exactamente cuánto les cuesta esa decisión política en euros, en lugar de tener un agujero negro financiero en la cocina sin entender por qué no cuadran las cuentas a final de mes. Esa es la clave de todo. Las decisiones dejan de ser actos de fe. Ya lo creo. Y bueno, hablar de ese coste emocional o político nos lleva directamente al terreno más espinoso, polémico y agotador en la gestión de cualquier comunidad cerrada. Uy, me imagino por dónde vas. La fijación de precios. El gran tema de debate en las asambleas. Sí. En muchos clubes, las comisiones directivas, movidas por la genuina intención de proteger el bolsillo de los socios, intentan fijar o congelar los precios del restaurante. Con toda la buena intención del mundo, claro. Sí, la intención es buena. El problema es que intentan regular por decreto una estructura de costes gastronómicos que fluctúa constantemente con el mercado real. Es que es como intentar tapar el sol con un dedo, la verdad. Si la inflación sube el precio de la carne en el mercado, pero la directiva prohíbe subir el precio de la hamburguesa en la carta, algo tiene que ceder. No hay magia que valga. No la hay. Y el análisis muestra un efecto dominó que es bastante deprimente cuando se ignora la realidad de los datos.
Es que el efecto dominó es inevitable y además muy destructivo. Si el precio de venta se congela artificialmente, mientras los insumos suben, la operación empieza a asfixiarse financieramente. Y empiezan los recortes. Exacto. ¿Qué hace la cocina para sobrevivir sin pasarse del presupuesto? Empieza a comprar ingredientes de una calidad ligeramente inferior. Claro, el socio igual no lo nota el primer día, pero a la larga... A la larga se nota. Luego las porciones se hacen un poco más pequeñas. Para ahorrar costes fijos se recortan horas del personal de sala. Y ahí es donde entra el factor humano. Y efectivamente, el resultado es que el camarero está desmotivado y saturado de trabajo, la comida llega fría a la mesa y ya no sabe igual que antes. Un desastre. El socio, que venía a disfrutar de su segunda casa, percibe un servicio mediocre. Al final, la experiencia se deteriora tanto que el socio simplemente deja de consumir en el club y se va afuera. Qué lástima llegar a ese punto por no mirar los números. Pues la tecnología predictiva previene este colapso mostrando objetivamente la elasticidad de los precios y los márgenes necesarios para operar bien. Transforma una discusión acalorada y puramente política sobre los precios en una conversación totalmente racional basada en la viabilidad y la supervivencia del servicio. Es poner la realidad sobre la mesa. Y fíjate, hay otra trampa de expectativas que me parece fascinante en este sector y que suele generar muchísima frustración. Cuéntame. Es ese impulso constante de intentar competir con los restaurantes especializados de la ciudad. A veces la directiva de un club siente la presión tremenda de ofrecer la misma sofisticación vanguardista que el nuevo local de mariscos del centro de la ciudad. Sí, o la pizzería artesanal que acaba de ganar un premio internacional. Exacto. Pero según la fuente, esto es un error de perspectiva colosal. A mí me hace pensar en una imagen muy gráfica para quienes juegan al golf. A ver, esa imagen. Es como intentar usar un putter. Ya sabes, ese palo diseñado para la máxima suavidad y precisión en el green. Sí. Pues es como usar ese putter para intentar sacar la bola de un búnker de arena profunda. No es que el palo sea de mala calidad, en absoluto. Es que es la herramienta completamente equivocada para el entorno en el que te encuentras en ese momento. Es una imagen dolorosa para cualquier jugador que haya caído en la arena, desde luego. Sí, da mucha frustración. Pero es absolutamente acertada. El restaurante de un club no compite con el exterior en esos términos de vanguardia gastronómica. Los locales de moda de la ciudad juegan a otro deporte, literalmente. Tienen otro modelo. Sí, su modelo de negocio se basa en la rotación masiva de público nuevo que es atraído por la novedad constante y el diseño rompedor. Claro. El propósito fundamental de un club es radicalmente distinto. Quien entra por esa puerta no busca una experiencia gastronómica extrema que le cambie la vida a cada martes. Busca sentirse cómodo. Lo que busca es coherencia. Busca la confianza de saber que su café estará a la temperatura que le gusta, que el trato será impecable y conocido. Sí. Y sobre todo, que tendrá un espacio donde la conversación fluya, sin que nadie le traiga la cuenta corriendo para liberar la mesa para el siguiente turno. En la hostelería de clubes, el verdadero lujo no es la sofisticación extrema, es la consistencia y la familiaridad. Y si el objetivo final es precisamente hacer que cada persona se sienta verdaderamente en casa, el círculo de este análisis nos devuelve a la casilla de salida. Nos devuelve al elemento humano. Siempre se vuelve ahí. Porque por mucha matriz de datos que apliquemos, una máquina no tiene empatía. Un algoritmo jamás podrá programar la calidez de un jefe de sala que te saluda por tu nombre cuando entras. Ni de broma. Que te pregunta cómo está tu familia, o que te guía directamente a tu mesa favorita porque sabe perfectamente que prefieres sentarte cerca de la ventana a esa hora. Esa calidad humana sigue siendo irreemplazable, ¿verdad? Totalmente irreemplazable. Pero aquí encontramos el giro más interesante de todo el planteamiento del análisis. ¿Cuál es ese giro? Pues que la tecnología no es el enemigo de esa calidez. Al contrario, es su mayor escudo protector. Como mencionamos antes, la inteligencia artificial puede cruzar datos históricos, el clima y los horarios de los torneos para prever con exactitud los picos de trabajo. Claro, se anticipa al caos. Al hacer esto, permite ajustar los turnos de manera inteligente para que la plantilla esté siempre equilibrada. Evita que el equipo colapse durante una avalancha imprevista de pedidos un domingo por la tarde. Entiendo. Al liberar al personal de esas fricciones operativas agobiantes y de la improvisación constante, les estás devolviendo el recurso más valioso que existe en la hostelería. ¿Y cuál dirías que es? El tiempo. Tiempo y energía mental para levantar la vista de la bandeja, mirar a las personas a los ojos y atenderlas con una hospitalidad genuina y relajada. Fíjate que es una paradoja bellísima.
Estamos utilizando la tecnología predictiva más fría, matemática y avanzada que existe en el mercado. Una tecnología repleta de hojas de cálculo, variables y algoritmos. Ujú. Y la usamos precisamente para proteger y potenciar el calor humano y la conexión personal. Usamos la ciencia de datos, literalmente, para salvar el alma del club. Es el resumen perfecto del cambio de paradigma de verdad. Estoy convencida de que la gestión moderna del área de alimentos y bebidas exige dominar un equilibrio a tres bandas. A ver, ¿cuáles son esas tres bandas? Por un lado, el arte culinario, para ofrecer un producto de calidad constante. Fundamental. Y de otro, la ciencia de datos para garantizar la viabilidad económica y anticipar los problemas operativos. Sí. Y finalmente, el propósito de servicio inquebrantable para crear comunidad. Esa es la trinidad perfecta. Cuando logras alinear esos tres vértices, dejas de gestionar basándose en actos de fe y esperanzas ciegas. El restaurante deja de ser un centro de problemas reactivo. Y pasa a ser algo más. Pasa a convertirse en una unidad estratégica que fomenta el arraigo y que asegura la sostenibilidad de toda la institución a largo plazo. Pues al llegar al final de este recorrido, hemos visto claramente cómo desgranar los datos ocultos transforma un servicio instintivo en el auténtico corazón de una comunidad cerrada. Ha sido un viaje revelador. Lograr optimizar recursos y diseñar menús sin perder una sola gota de hospitalidad no es tarea fácil, pero la hoja de ruta está más clara que nunca. Sin duda. Y esto nos deja con una reflexión expansiva, muy interesante para llevar más allá de los muros del club. Para quienes nos escuchan, piensen en esto. A ver. Si la inteligencia artificial y el análisis de datos pueden afinar tanto la experiencia hasta descifrar la fórmula matemática de lo que hace que un grupo de personas se sienta genuinamente en casa, que se sienta relajada y cuidada en un entorno tan complejo, yo me pregunto, ¿podrían estos mismos principios de hospitalidad basada en datos ser el modelo secreto que necesitamos para rediseñar nuestros espacios públicos? Uf, qué gran pregunta. ¿Podríamos usarlos para rescatar el sentido de comunidad y pertenencia que estamos perdiendo a pasos agigantados en las grandes ciudades modernas? Ahí queda la reflexión para quien quiera recoger el guante e investigar más allá. Todo este análisis y el profundo cambio de paradigma que acabamos de explorar provienen del trabajo detallado de nuestra fuente principal para esta inmersión profunda. Fernando Palacios, Club Manager diplomado por la Club Manager Association of Europe.